Hola, ¿cómo andan? Qué bueno que seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Seguimos una vez más bueno, charlando de las cosas de Dios. Qué lindo que es eso, ¿no? Poder compartir lo que dice la Biblia con todos ustedes. Recuerden que pueden mandar sus sugerencias por medio de nuestro correo electrónico a escueladeadoracion@yahoo.com.ar y pueden opinar también desde nuestro canal de YouTube y ver sus comentarios. Ya hemos tenido algunos y algunos, cuando podemos los respondemos, otros, bueno, los dejamos, pero es bueno que puedan estar en contacto con nosotros y que podamos juntos compartir la palabra. Yo quería una vez más compartir ahora en Juan, como venimos haciéndolo, capítulo 2, versículo 23. Así que tenemos que puedes buscar, voy a leer en la Reina Valera 60, es una traducción revisada en el año 1960, es una de las traducciones más utilizadas hoy por hoy, pero hay otras que después vamos a estar viendo como la NBI y alguna que otra que anda por ahí. Así que el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: Jesús conoce a todos los hombres. Y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué interesante que es esto. La vez pasada estábamos charlando en la escuela de adoración, viendo uno de los estudios bíblicos, y estábamos viendo el Salmo 139, el cual el rey David habla y nos dice de los pensamientos, nos habla de que Dios conoce hasta lo profundo de nuestro ser. Y veíamos la relación que tenía el rey David con Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando uno empieza a ver esa relación íntima que tenía el rey David. Eso fue lo que lo llevó a decir a los teólogos después de mucho tiempo que David era sacerdote, que David era profeta, sin estar demostrado ahí, ¿no? ¿Por qué decimos que era sacerdote? Porque él tenía un acceso pleno a Dios. Él componía, él cantaba, él le hablaba a Dios como si estuviese cara a cara. Y en aquel entonces recordemos que solamente los sacerdotes podían tener ese acceso a Dios, ¿no? Por medio del tabernáculo, por medio del templo, después con Salomón, pero por medio del tabernáculo en la época de David, donde el sacerdote llevaba el animal, él entraba y tenía que limpiar los pecados del pueblo, como se decía, haciendo un sacrificio. Bueno, David tenía una relación profunda con Dios, tremenda, impactante, porque lo notamos por medio de toda la historia de David cuando la vamos estudiando. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo él tenía en ese entonces, hoy tenemos un libre acceso a la presencia de Dios, pero en aquel entonces que alguien pueda hablar de esa forma con Dios, era tremendo. Y David en ese momento, en el Salmo 139, tenemos que lo busquen, no lo vamos a leer ahora, él habla de que Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Él conoce todo lo que está dentro de nosotros. Y nos habla de una particularidad que tiene Dios, una característica que tiene Dios, que se llama la omnisciencia. La omnisciencia quiere decir que todo lo sabe. Dios es omnisciente, Él todo lo siente, todo lo sabe. Eso es la omnisciencia. Él sabe lo que está pasando en tu cabeza. Él sabe lo que va a pasar, ¿sí? No estamos hablando, ojo, de la predestinación, eso es otra cosa. Estamos hablando de omnisciencia, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo sabe de nuestra vida. Ahora, lo interesante de esto es, bueno, ¿por qué me está diciendo esto, Julio? Bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en el mundo o en la vida cristiana tenemos dos cosas que gobiernan al ser humano. Una es el espíritu y la otra es la mente. El espíritu y la mente son las que gobiernan al ser humano. Ahora, el ser humano es el que decide cuándo, o la voluntad, por así decirlo, es la que toma la decisión de quién va a gobernar sobre una vida, si la mente o el espíritu. La Biblia en Juan 4, 23, 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, nos habla de que Dios es espíritu. Dice: porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, tales adoradores busca al Padre, dice la Biblia. Ahora, algo que me llama la atención ahí es que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad. O sea, es necesario que yo esté en el espíritu. A veces yo quiero entender a Dios con mi mente, quiero entender a Dios con la carne. Y eso es imposible. Cuando hablamos de la carne, en realidad hablamos de la mente. Yo no puedo entender la voluntad de Dios cuando estoy en la carne. Es necesario que esté en el espíritu. Para eso uno está orando, está adorando.
es necesario estar en el Espíritu. Es necesario tener una visión espiritual de las cosas. Si yo no tengo una visión espiritual en mi vida, en mi trabajo, en la facultad, en el colegio, no puedo desarrollarme como un cristiano. A veces tenemos problemas, tenemos dificultades y queremos entender a Dios, queremos entender la voluntad de Dios. Y eso es imposible. Pruebas vas a tener toda la vida. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que Dios quiere formarte, quiere moldearte. Pero para aceptarlo y para entender algunas cosas, debes estar en el Espíritu. Si no estás en el Espíritu, no lo vas a entender. Entonces, muchas veces, uno de los grandes problemas que yo siempre animo al liderazgo y le digo, háblenle a la gente de esto. A veces hablamos de la palabra, pero la gente no está en el Espíritu. Hablamos de la Biblia, pero si su espíritu no está perceptivo, no lo va a aceptar y le va a costar entender la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un contexto histórico, de un contexto humano, pero también le habla a nuestro espíritu. Y cuando le habla a nuestro espíritu, debemos estar en el Espíritu. Si estamos en la carne, no lo vamos a entender. Y si a veces queremos entenderlo con la mente, muchas veces no lo vamos a entender. Algunas sí, como algunas cuestiones científicas o históricas, pero no vamos a entender cuando Dios quiere hablarle a nuestro espíritu. Es necesario que estemos en el Espíritu. Ahora, lo interesante de esto es que dice que Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Acá me estaba diciendo que Jesús, en ese momento, en Juan capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque los conocía a todos. Y cuando habla de conocimiento, me está hablando de que sabe lo que pasaba en sus mentes. En otro versículo, en otra parte, dice, Él conocía sus pensamientos y ellos querían desafiarlo, querían como engañarlo a Jesús, ¿no? Por medio de sus palabras y sus preguntas. Pero Jesús conocía y va a conocer, sí, para aquellos que no se convirtieron todavía. No, Él sabe el pensamiento de todos los hombres. Ahora, muchas veces queremos ocultarle esto y es imposible. Es imposible. Él conoce lo profundo de nuestra mente. Ahora, muchas veces estamos dominados por nuestra mente. ¿Cómo? Cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Lo que está dominando nuestra vida es nuestra mente. Todo lo que usted hace es llevado por la mente. Todo lo que usted hace con su cuerpo, lo que usted mira, lo que usted hace con sus manos, está elaborado en su mente. Ahora muchos dicen, pero no, en realidad el enemigo es el que me hizo esto. El enemigo se basa en tu mente. Ahora, él no puede leer lo que vos estás pensando. Eso no está. El único que tiene esa capacidad es Dios. Él no puede saber lo que vos estás pensando. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo él conoce tu debilidad? Cuando vos la manifestás por medio del cuerpo. Vos lo pensás y después lo haces con el cuerpo. Por ejemplo, una persona que piensa en pornografía, el diablo no sabe eso. Que está pensando en sexo continuamente, el diablo no lo sabe. Pero cuando esa persona consume pornografía, lo ve con sus ojos, o compra una revista o hace algo así, ahí lo manifiesta su cuerpo. Y ahí es cuando el diablo toma eso y empieza a atacarte por ese lado. Dice, este es tu punto débil. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Viendo con tus actitudes. Cuando tus ojos empiezan a mirar cosas indebidas, cuando tu oído empieza a escuchar lo que no tenés que oír, el diablo se agarra de tu testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Por qué? Porque él sabe que lo que está dentro tuyo es lo que vos manifestás con tu cuerpo. Lo que está en tu mente lo manifestás con tu cuerpo. Qué interesante que es esto, ¿no? Poder saber esto, porque dice que Jesús sabía todas las cosas. Vamos a seguir en la segunda parte, en la próxima, pero te animo a que sigas atento ahí y puedes seguir estos mensajes por medio de YouTube o en el Facebook también del ministerio. Ya en la próxima seguimos con la segunda parte de ¿quién gobierna mi vida? Si los pensamientos o el espíritu. Quédate ahí.